La familia de Gökberk, Yildirim, finalmente habló, y sus palabras no dejaron indiferente a nadie. Con un tono sereno pero firme, expresaron lo que realmente piensan sobre Özge Yağız, dejando claro que su opinión no nace del rumor, sino de lo vivido de cerca. ¿Tú? Durante mucho tiempo guardaron silencio, observando cómo el público interpretaba cada gesto, cada mirada, cada palabra entre ambos. Pero esta vez decidieron romper su reserva y hablar desde el corazón. Sus declaraciones reflejaron respeto, emociones profundas y una dosis de nostalgia por todo lo que aquella historia significó. Desde el primer momento, la familia fue testigo del vínculo especial que unía a Gökberk y Özge. Según relatan, lo que había entre ellos no era solo una relación profesional ni una amistad cualquiera. Era algo que trascendía las cámaras. Ella fue alguien que marcó una etapa importante en la vida de Gökberk. Se escuchó decir a uno de los familiares más cercanos. Sus palabras mostraban afecto, pero también madurez. Reconocieron que, aunque las cosas hayan cambiado, el respeto sigue intacto. El ambiente en el que se dieron las declaraciones fue tranquilo, sin tono de polémica, ni intención de generar controversia. La familia habló con sinceridad y con un cariño evidente. Mencionaron que Özge siempre fue una persona educada, sensible y cercana, que su presencia dejó huellas positivas en la vida del actor, tanto a nivel personal como emocional. Y aunque el tiempo haya puesto distancia entre ellos, su recuerdo sigue siendo un capítulo que se mira con gratitud. Los seguidores, al escuchar esas palabras, no tardaron en reaccionar. Las redes se llenaron de mensajes de admiración hacia la familia de Gökberk por su elegancia y discreción. ¡Punto! Muchos destacaron que no todos los padres o hermanos hablan con tanta serenidad sobre el pasado de alguien tan querido. En lugar de alimentar rumores, optaron por la empatía. Y ese gesto fue suficiente para ganarse el respeto de miles de personas. Según quienes presenciaron la conversación, lo que más llamó la atención fue la calma con la que se habló del tema. Nadie buscó revivir lo que ya quedó atrás, pero sí reconocer el valor de las personas que formaron parte de la historia de su ser querido. Las experiencias nos enseñan, y ella fue parte de un aprendizaje importante. Mencionaron con un tono de sabiduría que conmovió a muchos. En esas palabras no había reproche, solo comprensión. A lo largo de los años, el público ha seguido muy de cerca la relación entre Özge y Gökberk. Sus momentos juntos, tanto dentro como fuera de la pantalla, formaron parte de una de las etapas más comentadas de sus carreras. Por eso, escuchar ahora a la familia hablar sobre ella despertó una ola de nostalgia. No se trató de revivir el pasado, sino de reconocer que, en su momento, esa conexión fue real. La manera en que la familia se refirió a Özge mostró una gran madurez emocional. En ningún momento intentaron defender ni justificar nada. Solo expresaron su visión desde la cercanía y el afecto. Hablaron de respeto, de cariño y de buenos recuerdos. Hay personas que llegan y dejan algo bonito, aunque el camino cambie después, dijeron. Y con esa frase resumieron todo. El público interpretó esas declaraciones como una muestra de paz entre ambas partes. Mientras algunos esperaban frases tensas o indirectas, lo que escucharon fue lo opuesto: calma, comprensión y respeto. Fue un recordatorio de que no todo tiene que terminar con conflictos, que incluso las historias que no continúan pueden cerrarse con elegancia y gratitud. En las redes, los fans comenzaron a compartir viejas fotos y escenas de ambos actores, recordando la conexión que los unía. Algunos decían que esas palabras de la familia reflejaban lo que todos ya sabían, que entre Özge y Gökberk siempre hubo algo sincero. Otros más nostálgicos pedían que el tiempo los acercara de nuevo, aunque fuera como amigos. Pero la mayoría coincidía en lo mismo: el respeto entre ellos
sigue vivo, y eso es lo más importante. El hecho de que la familia decidiera hablar fue interpretado también como una señal de cierre emocional. Un gesto para dejar las cosas en su lugar, sin resentimientos. Hablaron con cariño, pero con la seguridad de que los ciclos se cumplen. No hubo indirectas, no hubo segundas intenciones, solo palabras desde el corazón. Y eso, en el mundo mediático actual, vale más que cualquier titular. En su mensaje, la familia también destacó lo mucho que Goldberg ha crecido tras esa etapa. Dicen que lo ven más maduro, más enfocado y más sereno. Peaceful Kid. Y atribuyen parte de ese crecimiento a lo que aprendí junto a Osge. Cada persona deja una enseñanza y ella fue una de las más importantes, afirmaron. Una frase sencilla, pero que dice mucho más de lo que aparenta. Para muchos, escuchar esas palabras fue como cerrar un capítulo con una sonrisa. La historia que alguna vez conmovió a millones, ahora queda en la memoria como un recuerdo bonito. La familia, al hablar con tanta naturalidad, mostró que las emociones no necesitan escándalos para ser sincera. Que la gratitud puede ser la mejor forma de decir adiós. Los seguidores de Osge, por su parte, también reaccionaron con respeto. Muchos aplaudieron el tono amable y la falta de drama en las declaraciones. En un tiempo donde la confrontación suele dominar los titulares, este gesto fue recibido como una bocanada de aire fresco. Osge, sin decir nada, volvió a estar en el centro de atención, pero esta vez rodeada de palabras nobles. El público comprendió que, más allá de los rumores o los titulares del pasado, lo que existió entre ellos fue auténtico. La familia lo confirmó con naturalidad, sin buscar protagonismo. Fue un testimonio sencillo, pero lleno de humanidad. Y quizás eso fue lo que más conmovió a todos. En una sola conversación, lograron recordar que el respeto siempre puede mantenerse, incluso cuando el amor ya no está. Las declaraciones dejaron claro que la familia de Goldberg no busca mirar atrás con tristeza, sino con serenidad. Ellos también aprendieron de esa historia, y hoy, al recordarla, solo queda gratitud. En sus palabras se sintió el eco de la aceptación, esa que solo llega cuando el corazón ya está en paz. Con esta conversación, el tema parece haber llegado a su punto final. No hay heridas abiertas, no hay resentimiento, solo respeto, cariño y el deseo de que cada uno siga su camino con éxito. La familia habló y lo hizo con la verdad más poderosa, la que no juzga, sino comprende. Y eso, en tiempos de ruido y polémica, fue un mensaje que conmovió al público entero.